Bienvenidos al episodio número 1 de Preguntas Inteligentes, el podcast con su anfitrión, un servidor, Eric Navarro. Somos humanos buscando mejorar. Déjenme platicarles la idea de este nuevo proyecto, de este nuevo podcast. La idea es fusionar las mejores prácticas para evolucionar como humanos al siguiente nivel, convertirnos en nuestra mejor versión, vivir lo mejor posible en abundancia, prosperidad y plenitud. Sobre todo en mucha armonía. Quiero traerles las mejores herramientas a mi alcance en el presente, o sea, en el hoy, la gente que está a mi lado, la gente que yo conozco, que puede sumar sobre todo mucho a la comunidad que me acompaña, que son muchos emprendedores, empresarios, vendedores, agentes de real estate, vendedores de tiempo compartido, universidades, entre otros negocios. Quiero llevarles ciertas herramientas que creo que hoy en día nos hacen muchísima falta en los negocios, incorporar la parte de espiritualidad del desarrollo personal y todas estas técnicas que nos van a ayudar a ser una mejor versión. Ya es hora de despertar y darnos cuenta de que nadie va a venir a salvarnos. Es momento de dejar el drama y hacernos responsables, como lo dice el invitado, mi hermano, que ahorita se los voy a presentar. Es hora de hacernos cargo nosotros mismos de nuestra propia realidad. Abro este episodio con un hermano de vida, hermano por elección, hermano de mil batallas. Hemos trabajado juntos en varios proyectos en Playa del Carmen, en Cancún, en República Dominicana, en Los Cabos. Hemos ya dado conferencias juntos, seguimos teniendo proyectos juntos. Señor Marco Ortega, que es uno de los 145 coaches certificados con Dr. Joe Dispenza, que es una persona que yo admiro muchísimo. Me he leído sus libros, he visto sus programas, que hago sus meditaciones, y que mi hermano, que la verdad que es una de las personas más congruentes, sea ya un coach certificado con Joe Dispenza, para mí me llena de orgullo tremendo. Es un gran maestro, una persona muy congruente, un súper chingón en lo que hace. Entonces, aquí les presento al señor Marco Ortega. Bienvenido, hermanazo. Gracias, brother. No, casi lloro con esa presentación, güey. ¿Tengo qué, güey? No, siento lo mismo por ti, güey. Siento lo mismo. Ahorita, mientras que hablabas, empezaba a rebobinar toda la experiencia que hemos tenido juntos. Y wow. Ya son años, güey. Sí. Son añitos de chambear. Y yo creo que han sido años de calidad, cabrón. Sí, lo estaba viendo varios de los videos de todos los viajes que hacíamos, güey. Trabajábamos un chingo, pero también nos divertíamos, güey, la neta, y aprendíamos muchísimo, güey. Así que, pues gracias por estar aquí abriendo este proyecto nuevo contigo. Eres una estrella en esto. Gracias por aceptar. ¿Cómo te sientes? Bueno, parece que te sientes, acabamos de llegar, ¿verdad, güey? Estamos en Hermosillo. Por cierto, aquí estamos en el estudio de nuestro amigo Panda. Gracias por abrirnos también este espacio, Panda, de hacer este podcast aquí en tus tierras. También tenemos otro súper invitado que ahorita viene también después de Marco. Pero en esta ocasión, querido hermano y amigo, hablemos un poquito, aparte de conciencia, de esencia, que pues bueno, para el final a mí, si me preguntas qué es la conciencia, ¿no? Es bien difícil, ¿no? De definir qué es la conciencia, pero es algo que tú me has enseñado mucho y otros grandes maestros, que es estar en presencia, ¿no? Y al estar en presencia, pues tenemos la posibilidad de manifestar más rápido las cosas. Pero tú, cuando te diste cuenta, creo que es una pregunta básica y clave, ¿cuándo te diste cuenta que tu camino era ayudar a otras personas a alcanzar su máximo potencial? Qué pregunta tan bonita, porque me lleva mucho a cuando era pequeño, ¿no? Crecí en una familia extraordinaria, fueron mis grandes maestros, mi padre y mi madre, pero bueno, era una familia disfuncional para mí, donde realmente era mucho el grito, el maltrato. Fueron situaciones bastante rudas, ¿no? Y creo que a los 16 años tuve, en ese específico momento en mi vida, una situación me llevó a perdonarme y a perdonar a mi papá. Cabiendo esto aquí perfectamente, donde yo realmente quería matar a mi papá, ¿no? Sí, recuerdo que... ¿Cómo un ser humano le puede hacer tanto dolor a dos niños, mi hermano y yo? Y abonado a eso, pues otras cosas que pasaron, que todo ese periodo de mi vida, hasta los 16 años, creó mi personalidad, la base, una personalidad agresiva, tímida, introvertida. Muchas cosas se desarrollan ahí, porque son los primeros años donde todo se está almacenando en tu mente subconsciente, ¿no? Que es de los 0 hasta los 7. Y ya después de ahí, pues lo que haces es reafirmar, y más lo que sigue pasando se va almacenando más en tu subconsciente. Pero este específico periodo de donde yo me perdono a mí, perdono a mi papá, y empiezo entonces a preguntarle a mi papá, cuéntame de ti, o sea, ¿quién es el hombre que habita ese cuerpo? ¿Quién es Marco Ortega?
Y me empiezo a enterar de una historia de mi papá totalmente llena de grandeza, brother. O sea, mi papá era... Que no conocías. Exactamente, que no conocía y que creo que muy poca gente en la familia lo conocía. Este hombre lleno de un máximo y absoluto amor, devoción y dedicación porque su familia nunca pasara por las miserias o necesidades que le había pasado cuando nació. Claro, él se crió en las calles. ¿Qué tipo de educación podía tener mi papá? Estamos hablando de Venezuela, ¿verdad? Venezuela, exactamente, en Maracaibo, Estado Zulia. ¿De qué tipo de educación pudo tener mi papá? Su papá se le murió a los 3 años. Vivió una situación bien compleja, un entorno muy complejo que también él tenía su programa. Y entonces me hace enamorarme mucho todo esto de mi papá, de cómo un ser humano, cuando realmente nos interesamos por conocer lo que lleva por dentro, abrimos una caja donde vemos la grandeza, ¿no? Y desde ahí, pues, habían muchas conversaciones donde la gente se me acercaba a contarme situaciones y por algo... pues se daban unas conversaciones muy, muy bonitas, muy padres, ¿no? Que a la gente le servía. Y en ese entonces, malamente, yo decía, te voy a dar un consejo. Y bueno, pero a la gente le servía, bro. A la gente le servía. Aparte de eso, también cuando empecé en el mundo corporativo, en las organizaciones a trabajar, pues sí, había toda esta parte de, no sé, Marco, tú hablas con Marco y te hace sentir bien, tal. Sí, un alma genuina, güey. Bueno, sí, güey, literalmente, ¿no? Realmente, y creo que porque la base es porque sé lo que es llevar dolor por dentro, aunque al perdonar y al hacer este proceso con mi papá entendí que no solamente yo, que hay muchos seres humanos que llevan una historia por dentro y que no las conocemos. Y que los juzgamos un chingo. Totalmente, porque el ser humano juzga lo que no entiende. Es preferible juzgar antes que, y te soy sincero, mi papá murió a los 94 años y aún así la familia lo seguía juzgando. Nadie se dio la tarea de conocerlo. Entonces, por muchas situaciones que yo pasé, yo no quería que otros seres humanos pasaran por lo mismo. Traiciones. Un tema de protección, ¿no? Un tema sí, de totalmente. Sí. Hubo traiciones, hubo muchísimas cosas que realmente el ser humano convencional pasa y le suceden en la vida. Y decía, no tiene por qué ser así. O sea, tenemos que ser seres humanos íntegros, ¿no? Donde de alguna forma podamos ver al otro como uno mismo. Claro. Y respetar la esencia del otro, la grandeza del otro, tratar al otro con amor, con cariño. Pero obviamente aquí empieza esta hermosa conversación que hemos tenido tú y yo, que es que no podemos ver afuera lo que no llevamos por dentro. Claro. Y si yo no me amo a mí, ¿cómo puedo amar a las personas que están enfrente? Entonces hay un montón de teorías y un montón de cosas que se han tergiversado en el camino, donde pasa mucho en relaciones de pareja. Ejemplo, de que si tú no estás, yo me muero. Eso es una falta de amor increíble que el ser humano tiene, ¿no? De que mi vida son mis hijos, ¿no? Clásico, exactamente. Entonces, en la empresa que trabajaba en Venezuela, por la posición directiva que yo tenía, pues nos dan una certificación de coaching y ahí es mi primer contacto con el coaching y me fascinó. A todas estas, de los 16 años que tuve este periodo de perdonar a mi papá, empecé a tomar no sé cuántas certificaciones y cursos, pero nunca era para dedicarme a lo que yo me dedico en día. Era para trabajar adentro, porque yo dije, si el perdón sucedió adentro de mí y transformó toda una realidad con mi papá, donde yo me volví prácticamente ese vínculo donde mi hermano, mi mamá, dile a tu papá que sí podemos hacer eso. O sea, me volví como que esa figura en la casa. El canalizador. Exacto, ¿no? Tanto así que cuando yo me vengo para México, mi mamá me dice, si tú te vas de la casa, yo no puedo vivir con tu papá, yo me voy entonces para casa de tu hermano, ¿no? Imagínate el poder, ¿no? La familia, totalmente, güey. Tú eras Marco, le puedes decir a papi esto, mi mamá, no, dile todo a tu papá, ¿no? Entonces yo me convertí en esa persona de que ya yo no le tenía miedo ni pánico a mi papá, le tenía mucho respeto, como siempre, y mucho amor, pero mi papá también entendió en ese punto de que ya algo había pasado dentro de mí, que había un hombre que había crecido y que ya no podía maltratar, ni pegarle, ni gritarle. Y lo percibía energéticamente. Totalmente, porque somos energía. 100%. Entonces, bueno, paso este proceso de certificación, me vengo para México, para un proyecto extraordinario, el proyecto ya no funciona. Y todo te va llevando lentamente a que tú vayas eligiendo cuál va a ser tu camino. Recuerdo que abrí 3 empresas, las 3 empresas eran de turismo, pasé situaciones bien rudas con esas 3 empresas, pero ahí fue un punto de quiebre porque 3 de los socios que yo tuve en esas 3 diferentes empresas no me fue muy bien con ellos. Te traicionan también. Pues sí, y en ese momento el último, que era una persona que yo realmente tomaba como un hermano, que lo conocí desde que llegué a México, dije, hasta esta persona, o sea, entonces, y yo decía, ¿por qué si yo soy bueno, me levanto temprano, trabajo duro, no le quito un peso a nadie? ¿Qué onda, no? Sí, claro. Pero bueno. O sea, yo estaba hace una semana decía eso también. Y entonces me llega esta conciencia de decir, a ver, Marco, si tú has aprendido a través de todo este camino, que todo está dentro de ti, ¿qué está pasando dentro de ti que estás creando esta realidad? Y la palabra tiene un gran poder, la intención tiene un gran poder y de repente, así de la nada, llega un programa que se llamaba Mastering Coaching Skill con mi mentora favorita, Elena Espinal. Sí, güey, llega a mi vida Elena saludos Espinal. a Elena Espinal.
Sí, la mamá del coaching. Sí, bro. Neta, mi admiración para Elena Espinal. Sí, si escucha este podcast, saludos y besos y máxima admiración. Seguro lo escuchará en algún momento. Y entonces veo este programa de Mastering Coaching Skills, me meto en la plataforma y digo, yo necesito este programa, me gustaría ver qué. En ese entonces en mi vida estaba en un proceso bastante rudo también por el tema de las empresas, estaba cero, me robaron dinero en el transcurso X, yo no podía pagar el programa. Y en ese entonces esta persona muy cercana a mí, que era mi socio en una empresa que le estaba viendo que se llamaba Crecer Coaching Riviera Maya, el cual él me dijo, oye, quiero que seas parte de esto, vamos a juntarnos para hacer esto. Le comenté la situación y me dice, bro, la empresa lo paga, ni te preocupes, tú toma esto, bro. Y eso, la primera sesión donde se daba la teoría y luego entonces Elena Espinal daba 30 minutos de demostración de una conversación de coaching. Y cuando pide un voluntario alzó la mano y en esa conversación, a través de preguntas, que es el arte del coaching, preguntar, que preguntar y acompañarte en la conversación, brother, descubro qué estaba pasando dentro de mí, que estaba creando esa realidad. Y eso para mí fue como que un boom, como un rush de energía, decir, claro, aquí está, bro. Claro. Y ese momento, eso fue lo que dije en ese punto, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida, a sostener conversaciones con seres humanos donde no haya juicio, donde no haya creencia, donde no haya culpa, simplemente el ser humano hablando, yo mostrándole lo que está diciendo, mostrando emociones, mostrando conversaciones para que se vea, porque cuando tú hablas tú no te das cuenta de lo que estás hablando. Claro. Y de repente alguien que maneja la estructura del coaching basado en las competencias también de la International Coach Federation te dice, acabas de decir esto, ¿qué pasó porque arrugaste la cara aquí? ¿Cómo te sientes con esto? Son preguntas que normalmente no te haces, pero que te lleven a una introspección de decir, yo dije eso. O sea, pasó esto y te lo hago en forma de pregunta. Fíjate qué interesante que estés hablando de esto. Me queda muy claro que eres un máster preguntando, y de hecho, curiosamente, el podcast se llama Preguntas Inteligentes. Sabes que también es mi tema muy amado. Que la pregunta expande, ¿no? Dicen que las preguntas son el idioma de la inteligencia. Entonces tú te diste cuenta, te expandiste, o sea, y encontraste verdades en las preguntas y eso te activó. No eran mis verdades. Realmente eran las verdades del coaching. Del coaching, claro. Okay. Acuérdate que la sesión de coaching, yo no sé nada realmente de la vida, ni del proyecto, ni de la organización, ni nada. El cliente es el que sabe. Yo lo que hago es acompañarlo en la conversación donde él quiere llegar de un punto A a un punto B, pero la metodología que usamos, aparte de escucha activa, ayudar al cliente a encontrar un objetivo y todo esto, está basado toda la metodología en preguntas. Totalmente. Entonces, en preguntarle al cliente, cuando yo veía que el cliente a través de preguntas llegaba y le caían esos 20, como a mí me pasó, el cliente, claro, Marco, me estoy dando cuenta en esta conversación que lo que tengo que hacer es esto, entonces voy a hacer esto y voy a llamar a este inversionista y voy a hacer esto, y creaban todo un futuro extraordinario que no había existido en la conversación. Claro. Entonces, ahí es cuando esta magia sucede y en esa sesión para mí fue, a esto me voy a buscar el resto de mi vida. ¿Y qué fue lo que aprendiste si pudieras como resumir los puntos más importantes que aprendiste con Elena Espinal? Bueno, con Elena Espinal se aprende hasta de lo que menos, hasta cocinar aprende con Elena Espinal. Pero más que de Elena Espinal, lo que aprendí de mí, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo todo el tiempo los demás, pero realmente de nosotros mismos lo que llevamos por dentro. De Elena Espinal aprendí el arte realmente de escuchar a los seres humanos, de estar en presencia con un ser humano escuchándolo, de poder diagnosticar, diagnosticar no es en esa presencia absoluta que estás con ese otro ser humano, saber desde dónde está hablando, desde qué parte está hablando. Exactamente, pero es una conexión donde no solamente me pasa ya hoy en día con los coaches, yo creo que fundes con la otra hoy en persona. día me pasa con cualquier persona. Cuando yo hablo con alguien, realmente estoy en presencia, ¿no? Y en esa presencia consta. Puedo saber qué hay detrás de las palabras, puedo saber cuál es la energía que se está presentando en la conversación. Incluso me pasa algo muy extraordinario, que hay amigos que, de hecho, tú me lo has dicho varias veces. A ver, no quiero al Marco coach, quiero al Marco. Pero no entonces, quiero a Marco quantum. Exacto, pero quiero a Marco ser humano, pero por es que favor. fíjate que hoy me he dado cuenta que a mí en lo particular no me sirve que alguien se sienta a estarme dando consejos. No creo en los consejos. Sí, no. Creo es que en tu grandeza, ¿no? Y como creo tanto en tu grandeza y en la grandeza del ser humano en general, a través de las preguntas que puedas llegar tú a conectar con esa grandeza. Y hoy que entiendo más sobre el cerebro y los químicos del cerebro y las ondas del cerebro, entiendo también que en una sesión de coaching es ayudar al cerebro a que entre en su máximo estado creativo y en ese punto del máximo estado creativo empezar a diseñar el futuro que hasta ahorita no existía. Claro. Entonces, eso está presente en todas mis conversaciones y creo que una de las cosas que Elena me enseñó fue escucha activa, presencia, compasión conmigo mismo. Recuerdo cuando empecé en el camino del coaching que yo le decía a Elena, es que yo nunca voy a estar a tu nivel. Y me dice, Marco, tú te estás comparando con una persona que tiene más de 35 años en coaching y tú vas empezando. Y entonces ella me dijo, nunca te compares con nadie, brother. Sí. Compárate Compararse roba la felicidad. Sí. Me decía, compárate tú con quien fuiste ayer y cómo vas a ser mejor mañana. Esa es la máxima comparación. Y eso me liberó un peso porque también me decía, a ver, en una conversación de coaching,
es interesante porque tú te vas a descubrir muchísimo. Ujú. En qué momento no tuviste presente, en qué momento trataste de hacer una pregunta de un script. Me dice, porque en el coaching no hay un script. En el coaching Es es ir cachando una danza, ¿no? sí, Y de hecho me sí, preguntaba Tienen una que ir persona, hiladas, ¿no? tuve una conversación de coaching, de una cena de coaching, ¿no? Donde la persona no sabía que era coaching, pero así lo manejé porque me empezó a pedir consejos y Sí, yo, sí. ok, no te voy a dar consejos, pero empecé a hacer preguntas. Entonces, al Sí. finalizar la conversación, él me decía, oye, brother, ¿y qué preguntas puedo anotar yo para hacerme en el futuro? Y yo decía, así como las que tú me hiciste. Digo, bro, esto no es un guión, güey. Esto es algo que va fluyendo Enfócate en tu guión. Exacto, güey. Esto es algo que va fluyendo en la presencia. Sí, Si tú sí, estás sí, presente sí. contigo, con algún ser humano, bro, vas a entrar en un estado de creatividad muy, muy hermoso. Maravilloso. Entonces, básicamente, el coaching te dio como que las primeras herramientas para llegar a donde estás hoy en día. Yo creo que el coaching también me ayudó a recordar. Todos tenemos estas herramientas adentro. Toda la información que la gente va a escuchar en este podcast para adelante, de los 850,000 millones de podcasts que vengan, de todas las personas que van a traer acá, toda la información que la gente va a hablar aquí, ya lo sabemos, ya lo tenemos dentro. Solo que lo hemos olvidado. Y no solamente lo hemos olvidado, a través del sistema por el cual hemos sido levantados o criados, nos van separando de toda esa verdad que llevamos por dentro. Y me refiero a este podcast en específico porque entiendo la línea que tú vas a tomar, que es súper extraordinaria, enfocada también en el ser humano, ¿no? En el ser. Entonces, realmente yo siento que el coaching me recordó quiénes debemos ser como seres humanos en un momento de estar presente ante el otro, de estar presente contigo mismo, ¿no? Y descubrir en ese estado de presencia cosas que normalmente no conseguimos porque estamos pendientes del hacer, del comprar, del carro que quiero, de la casa que quiero, tengo que producir dinero, del viaje que tengo que hacer, de que me vean, de la gorra que me voy a comprar para que se me vea bonita la ropa, y ahí estamos totalmente fuera de presencia. Sí, creo que el otro día vi un cálculo que decía que en realidad de nuestra vida estamos un porcentaje muy pequeño en el presente. Bueno, según la psicología, tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios. Sí. Y 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos del día anterior. Y están en el subconsciente. Exactamente. Y de esos pensamientos, el 70% son negativos. Sí. Y hay que reprogramarlos. Totalmente. Y es hay que ir a las creencias, que es un tema que me gustaría que también tocáramos, que es una de las preguntas que quiero hacerte. Pero quiero, antes de que terminemos con esto, entonces... cerrando con el tema del coaching. El coaching es una gran herramienta. ¿Tú consideras que es una gran herramienta? Porque hoy en día en muchos lugares se habla de que pues, el coaching no sirve mucho y que sirve más otro tipo de herramientas y que muchas veces hasta ahí vende humos. Entonces, quiero saber tu opinión de eso. Te quiero explicar lo que pasa, que el coaching se prostituyó. Ok. ¿En dónde? En la red. ¿En qué lugares? No, el coaching, la palabra coaching se prostituyó mucho, ¿no? De repente, por este boom de las redes sociales, cuando empiezan las redes sociales a reventar, una persona se leía un librito, ¿ok? Y lo que hacía era pararse frente a una cámara y un micrófono, utilizar mucha energía de convencimiento y empezar a hablar de lo que aprendió en el libro. Es un libro de Brian Tracy, ¿no? Y ya, pues no, yo les quiero venir así. Entonces, obviamente eso no es sostenible en el tiempo porque estaba totalmente alejado de lo que era coaching. Entonces, muchas personas empezaron a decir, no, pero yo soy coach de vida, porque yo soy coach en esto, y coach. Y entonces la gente, por tan malas experiencias, claro, de repente yo te contrataba a una persona X, ¿ok? Y quiero que seas mi coach. Y esta persona me venía a decir lo que yo tengo que hacer en mi vida. No tienes que hacerlo así porque así debería ser. Y por esto, y era el juicio, y era la creencia. Entonces, simplemente esta persona me estaba llevando a ver el mundo a través de los lentes de esa propia persona, que no es mi mundo. Entonces, la gente dejó de creer en el coaching. Recuerdo cuando yo empecé ya a promocionarme como coach, recibía correos que decían exactamente eso. A mí no me están enviando más correos porque ustedes son unos vendehumo. Y yo tuve que cambiar en mi publicidad y en la comunicación que yo enviaba. Ya yo no decía coaching, yo ya llamaba acompañamiento de uno a uno. ¿No? Que sonaba más bonito. Pues sí, porque si colocaba la palabra coaching, la gente, no, este es otro vendehumo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, realmente yo lo empecé a llamar herramienta de acompañamiento y, brother, es fundamental. Yo tomo coaching, ¿ok? Porque yo necesito a alguien que me espejee también, ¿no? Claro. De que me vaya mostrando. A veces me siento atorado, a veces hay decisiones que, por muy sencillas que parezcan, al finalizar una conversación de coaching, al principio estás súper atorado por las creencias, por los juicios, por el nivel emocional también en el que estás, por toda esta parte subconsciente. Por la complejidad del ser humano. Exactamente, sí. Ya simplemente con eso la complejidad del ser humano. Entonces, que tengas a un ser humano preparado, ¿okay? Que estudie, y no solamente, fíjate que aquí yo añadiría otra cosa, no solamente que haya estudiado la profesión realmente como coach y que esté certificado por la International Confederation y que tenga educación continua, sino un ser humano, brother, que realmente se haya transformado. Que haya utilizado también todas estas herramientas que vamos a aprender en el camino, en su propia vida, claro. Y que sea el ejemplo. Porque ¿de qué me sirve a mí contratar a un coach donde su vida es un desastre, pero me viene a sostener en una conversación de coaching? Pues es totalmente incongruente. Hay un nivel, incluso energéticamente, eso no cuadra. Y hay muchos. Y exactamente. Conozco mucho, he ido a retiros.
Brother, con muchos de esos. Iba a hablar de algo, pero no podemos hacer. Saludos. Pero sí, entonces yo simplemente los veo con amor y compasión porque, bueno, es el programa que tiene, la información totalmente. que tiene, pero yo recuerdo que una vez estaba frente a un coach que también marcó mi vida, güey, pero de mala manera. Bueno, entre comillas, mala manera. No voy a contar toda la historia, pero recuerdo que prácticamente me dijo, yo no te puedo escuchar a ti porque tú estás por allá, por Marte, por Venus, por la Luna, y yo soy una coach de aquí de la 3D. ¿Neta brother, te dijo eso? Sí, porque estaba explicando una experiencia de expansión de conciencia que había vivido, de mucha integración de información que estaba teniendo, de cómo miraba hoy en día el mundo, que ya le decía a ella, ya yo entendí que todos somos uno realmente, pero ya lo sé. O sea, no es algo que teóricamente, ya yo lo viví, lo sentí, cada célula de mi ser lo viví, entonces hoy sé que yo soy tú y tú eres yo. Ya eso hoy no lo cuestiono, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la de la experiencia. Entonces ella me da esta respuesta. Entonces, brother, eso yo tuve una semana cuestionándome, yo decía, entonces yo no soy coach. ¿Quién soy? Entonces como que esta falta de identidad y de repente con otra coach que sí representa mi respeto en una conversación casual, me dice, Marco, ¿tú tienes idea la cantidad de gente que tú has ayudado? 2, tú no tienes todavía claro el que nosotros conversamos en una oportunidad de que del tamaño de tu mundo interior es el mundo que le puedes ofrecer a tu cliente. Me dice, esta coach que te atendió, sí, podrá tener todos los títulos y haber sido presidenta de lo que tú quieras. Muy convencional, quizás. Aparte, convencional estaba en su modelo de la caja, ¿sabes? Y yo creo que lo bonito de estos temas y de esta profesión es siempre hay más información. Yo creo que tú me has escuchado decir esto, bro. Somos pequeñas gotas de agua con información en el universo. La gota de agua es lo que sabemos que sabemos. El universo es todo lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, ¿cuánta información no hay? Sin embargo, somos parte de eso. Pero ahí me di cuenta la gran responsabilidad que tengo yo como coach cuando alguien me elige, brother. Porque yo dije, si esta persona me hizo sentir así por esta semana, gracias a Dios estoy rodeado de personas extraordinarias en mi vida, profesionales exitosísimos en el medio del coaching, que me hicieron ver y me dijeron, no, bro, a ver, tú viviste un proceso que expandió tanto tu conciencia que tu mundo está tan expandido y ese es el mundo que le vas a ofrecer al cliente. Y hoy en día me pasa mucho que hay coaches que me eligen porque me dicen, es que eres el único que me va a poder sostener en este tipo de conversación. Es el único loquito que me va a poder entender, incluso me ha pasado con empresarios que me dicen, te elijo, brother, porque contigo he encontrado un espacio donde realmente es como que un mundo súper abierto, donde sé que puedo traer cualquier cosa y lo voy a trabajar, lo voy a ver, lo voy a reestructurar y voy a crear a partir de ahí. No de que no, esto está mal, esto está bien, no tienes algo mal en el cerebro porque así no debes de pensar. Yo creo que escogemos a nuestros terapeutas o a nuestros coaches, no tanto por el conocimiento. Algunos sí, pero sí, es importante, el conocimiento es muy importante, pero más la energía, más lo que te transmite, más yo creo que los maestros van llegando cuando estamos listos, y que los vamos atrayendo a nuestras vidas. Pasando a un tema parecido, porque sé que tenemos que platicar de tantas cosas, pues bueno, la famosísima, la conciencia. Ahorita dijiste algo de que todos somos uno, ¿no? Y por ahí voy. Que hemos la tecla. Sí, de que todos somos uno y uno todos somos. Frase legendaria. Yo también creo lo mismo. Y hemos vivido un par de experiencias con medicinas ancestrales en donde me queda claro que digo, no lo puedo decir a cierta ciencia que es, pero yo lo sentí y todo lo que he investigado y que me he documentado, pues cada vez me llega más información de que pues todo está entangled, ¿no? Todo está totalmente conectado, la teoría de cuerdas, de experimentos de Jacobo Greenberg, hablando de Joe Dispenza, hablando de epigenética, hablando de átomos, hablando de quarks. Resulta ser que todo está conectado. Fíjate que he llegado a encontrar muchos nombres de esto que te quiero preguntar, que para ti qué es, porque sé que tú sí crees un poquito en esta magia y todo, pero tú lo enfocas más en la parte científica por todo lo que has aprendido, sobre todo ahora que estás con Joe Dispenza. Akasha, La Fuente, la Matrix Divina, Maya, el Quantum Field, todos estos nombres que al final es Dios, ¿sí? Cada quien le llama como quiere. Para ti, ¿cuál es esta definición? ¿Con cuál te sientes a gusto platicando a la gente? Y también en tu camino, ¿no? ¿Cuál es este nombre que tú le das a esta divinidad, a esta conciencia, a esto que existe? Para mí es divinidad. Divinidad totalmente, donde esta divinidad es algo mucho más grande que todos nosotros. Es esto que no tiene tiempo, no tiene espacio. Este lugar donde podemos acceder, que es el Quantum Field, donde lo que hay es información, frecuencia y energía, y es full de información. Por eso se dice que es un campo de
posibilidades ilimitadas porque es pura frecuencia y energía lo que hay ahí. ¿Qué nos pasa? Que no conectamos con eso muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en la mente, en el pasado o en el futuro predecible o controlando el futuro de acuerdo a lo que hicimos en el pasado. Muy pocas veces estamos en el presente, muy pocas veces vamos más allá del entorno del cuerpo y del tiempo y simplemente en ese espacio de silencio, en presencia absoluta, vamos más allá de esta mente, que es nuestra propia mente, apagamos la mente analítica y podemos tener acceso. Pero ¿cómo le explicas a alguien estar en presencia? O sea, ¿cuáles son? Estar en presencia es como, pues, aquí estoy, ¿no? Pero ¿qué es estar en presencia consciente? Yo creo que explicárselo, yo creo que puedo hacer una dinámica muy padre contigo, ¿no? Cuando tú te levantaste esta mañana, ¿tú te levantaste en el pasado, presente o futuro? No, pues me levanté en... Ahora ya es pasado, ¿no? Pero me levanté en ese presente, en ese momento. Fue un momento. Ok, pero tú te levantaste en el presente sí. Porque es lo que tu mente lógica dice. Pero tus pensamientos estaban en el presente, con emociones del presente, o eran del pasado. No, o del pues ya me tenía que ir al aeropuerto. Ok. Sí, estaba en Veracruz, me tenía que ir al aeropuerto para venirme aquí a Hermosillo. Entonces sí me levanté y la maleta, ¿y qué hace falta? ¿Y quién te levantó de tu cama? No, pues yo. Bueno, más bien Alexa. Alexa. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando te levantaste de tu cama? Hoy, lo mismo que todos los días. ¿Qué haces todos los días? Estiré y respiré muy rápidamente hoy, la verdad. Okay. Pero sí estirar, 4 respiraciones. Para que no hagamos este cuento tan largo. Si tú estuviste de acuerdo conmigo hace rato cuando comenté que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, 90 de ellos son los mismos pensamientos del día anterior. Cuando tú te levantaste hoy, tú lo acabas de decir. Sí. Hice lo mismo de todos los días. Es decir, que el que se levantó hoy fue con los pensamientos del pasado. Sí. Tu mente se levantó en el pasado y posiblemente empezaste a sentir emociones del pasado. Sí, muy probablemente. Muy probablemente. Y empezaste a hacer todas las rutinas, tu cuerpo te fue llevando a lo que te haces todos los días porque ya creaste un hábito. ¿Estamos? Y empezaste a pensar en el viaje, es decir, a pensar en el futuro, debido a las conversaciones que habías tenido en el pasado y todo lo que estaba en el pasado. Entonces, ahí está, Eric no se levantó en el presente. Tu mente y tu cuerpo estaban en el pasado y en el futuro predecible. Ahora, levantarte en el presente es sentarte, antes de agarrar el teléfono, antes de hacer todos estos hábitos que ya tu cuerpo lo sabe hacer mucho mejor que tu mente consciente, es sentarte y conscientemente sentir tu cuerpo. Conscientemente conectar con tu respiración. Y cuando hablamos de conciencia, conscientemente es darte cuenta. Sí. Y la gente se debraya mucho con ¿qué es conciencia? Conciencia es darte cuenta. Darte cuenta. Entonces, así lo define Jacobo Greenberg, darse cuenta. Jacobo Greenberg. Donde quiera que estés, donde quiera que te hayan puesto. Mira, estás sentado en tu cama con tus ojos cerrados, conectado un poco al entorno, te pones música, te desconectas del entorno, del olor a café y todo esto, sientes tu cuerpo, empiezas a sentir la vibración de tu cuerpo, conectas con la respiración. Sí. Esto lo estoy poniendo como una metáfora para que podamos entender qué es en estar presente. Veníamos hablando con tu próximo invitado, que es extraordinario, me cae madre ese tipo. Y él decía que él no coloca música cuando maneja, y que puede estar manejando 5 o 6 horas y no coloca música, porque él va en presente. Y hay algo extraordinario también, que no es solamente estar en presente, es los beneficios que trae a tu cerebro estar en presente. Porque cuando tú estás en presente, es realmente cuando el lóbulo frontal, que mide el 40% del total de tu cerebro, se enciende. Y entonces no existe el entorno, no existe el hambre, la sed, las ganas de ir al baño, el dolor de espalda, no existe el tiempo, y entonces el lóbulo frontal dice, esto es un momento creativo, y se conecta con toda la información que tiene en el cerebro a tu servicio para que crees algo nuevo. ¿Y tú crees que sea un sistema automático de bloqueo el que no nos permite estar en el presente? No, yo creo que es el programa el que no nos permite estar en el presente. No es un sistema de bloqueo, es un programa automático que va corriendo. ¿Y cómo me tengo que, o sea, ya hemos visto el programa Rewire y yo sé que tú sabes muchísimo de esto, cómo acceder al subconsciente que no tenemos acceso en la parte consciente? O sea, yo no puedo decir, a ver, me voy a ir con subconsciente ahorita a la cloaca a sacar cosas. ¿Cómo le hago? O sea, ya entiendo, tengo que estar en presencia, es dar disciplina, de estar aquí, traerme al momento presente con la respiración, detenerme, pausar, silencio. Okay. Después, siguiente paso, ¿qué hago para irme al subconsciente? Es que, fíjate, y eso por eso me encanta el programa que yo doy, que se llama Cambia tu mente, crea un nuevo resultado, porque te explica exactamente esto que tú estás diciendo. La gente nada más piensa que es cerrar los ojos y todo esto que acabas de decir, ya ahí. Pero cuando tú empiezas a entender realmente la profundidad de que no es solamente cerrar los ojos, y fíjate lo que te voy a explicar. Tu cerebro tiene diferentes tipos de frecuencia. Se llaman ondas. Alfa, beta, zeta y delta. Ahora, ¿tú sabes qué es la onda beta? Sí, es más pensamiento, más estructura, más lógica. Tu mundo exterior es mucho más real que tu mundo exterior. Es la parte más racional. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo cuando tú estás en beta es que todo tu cerebro
bueno, tu neocórtex que tenemos acá, él está Sí. traduciendo toda la información que los sentidos están captando. ¿Por Ujú. qué? Porque él tiene que hacer match entre todo lo que están tus sentidos captando allá afuera con la información que tiene adentro. Ujú. Y si hay algo nuevo, tiene que crear una nueva conexión neuronal para esa nueva información. Y es en el que operamos casi todo el día, ¿no? En Exactamente. beta. De hecho, ahorita estamos hablando en beta y la gente que nos está escuchando ahorita está en beta. Está en beta. ¿Ok? Porque el cerebro está aprendiendo quizás nueva información, está conectando, haciendo una conexión. Bla, bla. Por eso dicen que el pensamiento es serio, ¿no? Porque no hay no hay mucha emoción, no hay como mucha felicidad, sino como que el estado beta es muy serio, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en tema de ventas, no tomamos decisiones en beta. Órale. No se puede. Ok, O sea, nadie puede comprar y firmar un deal Es si que está en beta. ok, claro, porque es que en beta la mente analítica está al 100% encendida. O sea, Entonces, todo lo que tú me digas... justifica la venta, Claro, todo pero lo que primero me digas, te tengo que hacer sentir. Sí, pero todo tú lo que me digas en esa conversación, mi cerebro neocórtex está analizando cada parte de la información porque estoy en beta medio o beta alto. Oye, ¿y qué hay del reptil? O sea, la parte de supervivencia, Ahí vamos. detectó peligro. Ahí vamos, ¿no? Entonces, en este estado nosotros no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque estamos preocupados analizando todo lo que estamos percibiendo por los sentidos, lo estamos estructurando. El cerebro está muy ocupado. Ahora, alfa, nuestro mundo interior es mucho más real que nuestro mundo exterior. En alfa, el cerebro comienza a ver en imágenes. Entonces, es una onda. Si nosotros vemos beta, es así. Vamos a poner la frecuencia es más alta, ¿no? Alfa es más lenta porque hay menos proceso de análisis. Entonces, el cerebro es mucho más creativo. El mundo interior es mucho más real que el mundo exterior. Entonces, llevarlos al relax. Exactamente, sí, el cerebro entra en un estado más de relajación. Ahora, ¿en alfa podemos cambiar? Sí, puede ser que en alfa podemos cambiar, pero si realmente quieres acceder al sistema operativo... Bro, ¿cierto? Sí, claro. En alfa... Bueno, yo no sé, porque nunca he medido un cerebro de un cliente si está en alfa realmente cuando compra, pero en alfa lo que sí tengo ahorita claro es que en ese momento mi mundo interior es mucho más real que el mundo exterior. Claro. Y todas estas imágenes que el cerebro está empezando a crear, ¿ok? Estos estados cuando tú entras en alfa, cuando dices... ¿Cómo sería hacer un nuevo podcast? ¿Y a quién podría invitar? Y te quedas así. Creativo. Inmediatamente estás callado, no estás conectado con tu entorno, con tu cuerpo y con el tiempo. Entonces el lóbulo frontal dice, creemos. ¿Y él en qué se va a basar? En toda la información que está almacenada en tu cerebro, de todos los aprendizajes y experiencias que has vivido hasta este momento en esta conversación. 100%. ¿Okay? Bueno, y luego viene teta. Teta, ok, realmente es, el cuerpo se siente tan seguro que se duerme. Hipnosis. Pero tu mente consciente está encendida. Entonces la mente analítica, sí, pero la mente analítica está apagada y por eso meditamos. ¿Por qué meditamos? Porque la forma más rápida de llevar a tu cerebro a teta es con los ojos cerrados, conectándote del entorno, ¿okay? Yendo más allá de tu cuerpo y desconectándote del tiempo, el pasado conocido, el futuro familiar. ¿Okay? Hacemos un resumen, podría decir que una de las claves de la meditación es llegar a frecuencias teta, que es una frecuencia en donde dejamos de pensar, y es parecida a la hipnosis. Donde apagamos la mente analítica. Y entonces ahí sí puedes reprogramar. ¿Por qué? Porque en ese estado las puertas del subconsciente se abren. Claro. ¿Okay? Es la llave. Que es prácticamente los niños que están de 0 años a 7 años, sus cerebros normalmente están en teta. Por eso un niño es tan programable. Porque toda la información que está captando sus sentidos está pasando directo al subconsciente sin análisis, brother. Entonces, por eso un niño puede creer por mucho tiempo el unicornio y que... Exacto, o que Santa Claus también. Sí, o que el ratón Pérez. Que no vayan a ver esto los niños, ¿no? Pero... Niños sí existe Santa Claus, no se crean. Hija, si ves esto, no, Santa Claus sí existe. Por eso, porque el cerebro analítico está apagado y toda la información está pasando directamente al subconsciente. Y tú quieres acceder ahí. 100%. Entonces, cuando accedes al subconsciente, accedes a todo este campo extraordinario que hay. Y es ahí en donde... Pero ya va, ahí no para. Quiero llegar a las creencias. Te voy a llegar a contestar la pregunta. Tú me preguntas a mí, ¿cómo podemos darnos cuenta de esa basura? Entrando a tu subconsciente. Que normalmente no es tan fácil, por eso de repente hacemos estos shortcuts de ir a plantas ancestrales y cosas así como para, tener como esos golpes rápidos de entrar al subconsciente, pero tú ya lo haces de forma natural. Esa es la creencia, que no es fácil. Yo he visto personas de 89 años que fueron a un evento del Dr. Joe Dispenza y esta persona me dijo, mi hija me envió para acá, yo no sé ni qué hago acá, no sé de qué se trata esto, y la señora después de la primera meditación me la encontré y wow, me dice, mijo, no, y me echó todo un cuento de una volada que se dio con la meditación. Y qué raro, ¿no? Porque luego hay monjes que duran años y no llegan a esos estados. Es lo que tú ibas a hablar ahorita, que eran las creencias. Entonces yo creo que todas las creencias que hay, que supuestamente la meditación es colocar la mente en blanco, que la no, yo jamás pienso que solamente en blanco es una tontería. Es para los budas y todo esto. No, señores, hoy está súper desmitificada la meditación a través de la ciencia y una de las funciones de la meditación es ir
más allá de la mente analítica. Pero sí, la meditación inicia en prácticas ancestrales muy antiguas. Es que, como te digo, desde el hinduismo, del budismo. Es que toda esta información, por eso te digo que nosotros sabemos todo ya, pero nos vamos distanciando de ella. Ahorita la estamos recobrando, por lo menos en mi caso, a través de la ciencia. Claro, ya yo sé que entonces cuando yo me siento en una silla con mis ojos cerrados, a ponerme unos audios con música y todo esto, es porque quiero acceder a mi mente subconsciente y reprogramar el programa automático que ya no quiero ser. Claro. Y entonces es lo que sucede, que hablabas tú de las creencias, ¿no? ¿Cómo cambia una creencia? Pues una creencia primero la cambias dándote cuenta de la creencia que tienes. Y una vez que te das cuenta de la creencia que tienes, usas la meditación para reprogramar la nueva creencia. Pero eso solamente no es suficiente para el proceso de cambio. Porque aquí estamos entrando de un proceso de cambio. Cuando un ser humano quiere cambiar, ¿qué necesita? Uno, pues cambiar creencia. Ser consciente, darse cuenta, aceptar, identificar la creencia, pero lo que tú dices, acceder a esos estados para poder reprogramar. Y fíjate, hubo un estudio que se hizo que se llamó el estudio de los pianistas, ¿okay? Que se agarró un grupo de personas y este fue el comando que se les dio. Ustedes van a practicar por 2 horas al día, por 5 días, van a tocar este core de notas en un piano físicamente. Y el siguiente grupo que se les dijo, ustedes lo que van a hacer es ensayar mentalmente, incluso le ponían el compás, pero ensayar mentalmente que están tocando ese core de notas en el piano. Pues resulta ser que se les puso toda la maquinaria, el encefalógrafo y todo esto para medir la actividad cerebral. Primer grupo, claro, chido. O sea, era lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aprendiendo nueva información, estás creando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Entonces, claro, hay mayor actividad, mayor electricidad y se muestra la electricidad. Pero en el segundo grupo, los resultados fueron exactamente iguales al grupo número 1 que lo practicó físicamente. Claro. Y no solamente eso, hasta podían tocar igual que el grupo que físicamente lo practicó, este grupo que solamente estaban ensayando mentalmente la práctica. Pues es lo que hacen los basquetbolistas y los deportistas de alto rendimiento. También lo hacía, Michael Jordan en su documental lo dice, pero yo creo que esto es lo bonito, cuando lo explicas desde este lugar, no, porque ya la ciencia estudió esto y tal, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo no reconoce la diferencia entre la emoción que está percibiendo por un evento del mundo exterior o la emoción que se está produciendo solo por el propio pensamiento. El cuerpo dice, este es el ambiente en el que estoy. Entonces, estos pianistas, no solamente lograron modificar la parte en el neocórtex que crea la motricidad, también implantar nuevas conexiones a través. Es decir, ellos vivieron el evento antes que el evento sucediera. Sí. Entonces crearon nuevas conexiones, la parte motriz también se modificó y pudieron también tocar entonces el piano de la misma manera. Que es una de las cosas que quiero preguntarte más adelante, que rápido que platiquemos de Joe Dispenza, que es llevarte al futuro, regresar al presente con esas emociones, que es lo mismo que decía, por ejemplo, un gran maestro que es Jesucristo. Decía, todo lo que pidas en oración y logres ver, pues hecho está, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esto que dices. Regresando un poquito, entonces, ¿la creencia se pueden eliminar fácilmente? Totalmente. A ver, es un proceso. ¿Y qué creencias son las fácil o sencillo, igual parte de la creencia de una persona. Si una persona dice, ¿qué creencias son las que más te ha tocado a ti reprogramar? O sea, que digas, no, el dinero no crece en los árboles, güey. Es que está bien cabrón el país, que la recesión, que es Papi, difícil. Yo aquí lo que te diría es esto. Creo que ya hemos hablado de este tema y es el efecto placebo. A lo que tú le vas a dar poder, eso es. Pero ¿cómo reemplazo esa creencia limitante o sea, obviamente tengo que reemplazarla con una creencia nueva, pero no, tienes que trabajarlo a nivel subconsciente. Recordemos para que la creencia es algo que te has repetido tantas veces que ahora tu cuerpo lo sabe hacer mucho mejor que tu mente consciente. Eso es una creencia. Qué fuerte. Te aprendiste algo, lo repetiste, creaste la experiencia, pensamiento, sentimiento, sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento. ¿Qué dijo el cerebro? Él necesita ahorrar energía. Y él dice, bueno, has repetido tanto este patrón que ya lo voy a llevar entonces a automático. Tu tercer cerebro, que es el cerebro cerebelo, donde está tu ser. Que todo tu ser inconsciente, tus reacciones emocionales inconscientes, tus creencias y todo esto está ahí. Entonces, a medida que tú empiezas a empezar la práctica de la meditación, empiezas a ser más consciente de tu ser. Entonces, una de las cosas que siempre digo yo, que no solamente basta con que sí, te sientas en tu cama, haces la meditación y sales de la meditación y empiezas a chingar madre a todo el mundo. Eso no funciona. El propósito es, saliste de esta meditación, sintiendo todas esas emociones elevadas, siendo consciente de la creencia que quieres cambiar, ¿cómo vas a hacer durante el día para ser consciente y mantener ese nuevo estado del ser? Sostener, ¿no? Exactamente, sí, claro. Porque te va a tocar crear un nuevo hábito, que es el hábito del futuro, que es el hábito de la nueva creencia, así como creaste el otro. Pensamiento, sentimiento, sentimiento, pensamiento, ¿no? Tú le estás combatiendo contra qué temas químicos, electromagnéticos, y tú estás como que... Y te va a pasar, güey, porque entonces de repente... entonces es en este proceso donde vuelve a entrar tu creencia, te estás observando, estás siendo consciente, te estás dando cuenta en el momento presente, aquí está otra vez esta creencia. ¿Cómo piensa, actúa y siente el líder del futuro?
¿Ok? Yo me acordé que esta es la creencia que estoy cambiando. El cuerpo no se va a sentir cómodo. ¿Por qué no se va a sentir cómodo el cuerpo? Porque por muchísimos años sostuviste esa creencia. El cuerpo ya está condicionado a convertirse en la mente de la emoción. Claro. Es decir, tu cuerpo es el que te va a decir, no, te quieren hacer daño. Bien. Entonces, claro, tu mente consciente dice, pero a ver, si yo estoy en este proceso de cambio, pero siento como que el miedo y las ganas de protegerme, es tu cuerpo que está programado. Sí, es el cuerpo, ni siquiera soy yo, es mi cuerpo. Entonces, una de las cosas que hacemos también en el proceso de meditación es no solamente el pensamiento, también tienes que reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como tú lo acabas de decir ahorita, hay un Eric del futuro que piensa, actúa y siente de una manera diferente a la que está hoy aquí sentada. ¿Estamos? Ese Eric, pues, que está en el futuro, tú tienes que conectar y atraer ese Eric a tu presente. Entonces, cada vez que tú tengas esa emoción contraria o te des cuenta de esa creencia, ¿cómo actuaría el Eric del futuro? Y ahí vas a tener que utilizar tu técnica. ¿Ve? Bien. Espero que estén disfrutando este podcast como lo estoy disfrutando yo, una masterclass. Siempre es como, siento como que me está coachando en vivo. Ojo, ese es el problema. Esto no es coaching. Ya sé que no, ya la gente va a decir, no, te das cuenta de ese coaching. No es coaching. Eso jamás sería coaching. Es una plática de amigos. De cuates nada más. Sí. Mira, rápido, antes de pasar, porque quiero que hablemos de Joe Dispenza, no nos queda tanto tiempo, que siempre se disfruta mucho platicar contigo y estás lleno de sabiduría y de tanta información valiosa, un contenido muy, muy valioso. Igual que tú. He leído que la realidad, el espectro de la realidad que nosotros captamos con nuestros sentidos es el 0.0035 de lo que nosotros decimos realidad, lo que llamamos materia, ¿no? Nosotros, Marco, ¿creamos realidad propia o co-creamos una realidad? Construimos una realidad entre todos. Yo creo que somos co-creadores. Somos totalmente co-creadores. A mí me gusta poner mucho este ejemplo de... supongamos que Eric Navarro tiene un sueño de entrevistar a X persona que es súper famosísima en su programa. Y tú luego tienes, oye, ¿cómo lo contacto? ¿Cómo consigo? Cuando tú tienes esa intención muy claramente definida y sientes la emoción, ¿ok?, de ese momento como si ya lo estuvieses entrevistando, empiezan a pasar muchos factores, empiezas a atraer. Acordémonos que el pensamiento es frecuencia y el corazón es magnético. Entonces, ese pensamiento envía una frecuencia y tu emoción empieza a atraer lo que es el corazón, ¿ok? Entonces, te despertaste esa mañana, hiciste tu práctica de meditación en la mañana, ponle que hiciste 15 minutos, te conectaste con ese yo de futuro, con esa persona saludable, exitosa, que entrevistó, abundante, y sales con esa, o sea, llevas la emoción al cuerpo y haces que tu cuerpo sienta la emoción. Tu campo electromagnético, obviamente, va a tener una vibración totalmente diferente. Sales de tu casa, te encuentras con el tráfico, pero como estás en otro estado del ser, pues miras el reloj y dices, no, todavía tengo tiempo, mientras que está esta línea de gente aquí en el tráfico, lo que pasa es que yo le digo cola en Venezuela, aquí es tráfico, ¿no? Sí. Pones tu podcast y vas a pedir, llegaste entonces al consultorio, ¿okay?, del odontólogo, tenías una consulta de odontología. Sí. Y había un montón de gente en la sala, llegaste, saludaste, hola, buenos días, con esa energía, la gente lo siente. Sí. Y pues, ¿cuál es el último? La señora, y tú te sientas al lado de la señora, pero resulta ser que en ese momento, por tu tipo de energía, porque tu cerebro está abierto a la comunicación, está abierto a sostener una conversación de compasión, estás abierto al amor, a todo esto que se obtiene cuando el cerebro no está en estrés, es momento de comunicarnos, de expandir, de dar amor. Entonces tienes esta señora, señor, ¿y usted qué hace aquí? En un estado elevado de conciencia. Yo no diría estable de conciencia, digo que, exacto. O sea, de la neutralidad, de la neutralidad para arriba, ¿no? Bueno, y esta señora está a tu lado, ¿ok? Señora, ¿y usted qué hace aquí? No, mijo, y te empieza a contar su historia, y empiezan a hablar, y de repente esta señora, tú le dices, no, es que yo me dedico a esto, y hago esto, y la señora te dice, ay, fíjate, yo tengo un gran amigo que se llama fulano de tal, y resulta ser que ese fulano de tal es el tipo que tú quieres entrevistar. Y entonces a la señora le caíste poca madre, cabrón, y te dice la señora, mijo, yo te paso el teléfono, si yo soy íntima amiga de él, y pon una sincronicidad. Te voy a pasar el siguiente escenario. El otro escenario sería, te despertaste con tus 60.000, 70.000 pensamientos diarios, 90% de los pensamientos del día anterior, un poquito alterado porque te dolía mucho tu muela, ¿okay? Te levantas, se te cae el jabón, te das un golpe en el dedo chiquito y ahí empiezas a meter madre, te cae el café encima y sales de tu casa bravo, por supuesto, ¿no? Y peor si el jabón es en polvo, güey. O líquido, güey, líquido. Polvo la vida, güey, líquido, güey. Te encuentras el mismo tráfico, obviamente vas a culpar y a quejarte de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está en estrés, tu campo electromagnético está en una vibración muy densa, culpas a todos tienen el problema, no eres tú el culpable, tu cerebro está en emergencia, está el cerebro primitivo del cual hablaba, lucha, prepárate para pelear,
escóndete o corre. Sí, fight or flight. Entonces, llegas al consultorio de la odontóloga y estaban las mismas cantidades de personas, está la misma señora. Y tú llegas en este estrés, y me duele a mí la muela, y tratas de meterte, ¿por qué? Porque en un estado de estrés somos egoístas, yo primero. Y tratas de meterte tú. Exactamente. La odontóloga te dice, mijo, espera que tienes un montón de gente. No, entonces me voy de aquí. La oportunidad estaba... ¿Qué más servicio? Exacto. La oportunidad estaba sentada en el mismo lugar. Sí, y no ¿Tú la no vi. la viste? No la traje. Entonces, porque esa señora en el estado vibracional que ella estaba co-creando otra realidad. Entonces, somos definitivamente co-creadores, brother. Co-creamos. Totalmente. Sí, pero en algún momento de mi vida, se neta, entre mis varios trips y ceremonias y muchas cosas a las que he acudido en los últimos años, sí llegué a pensar en que neta yo podía crear absolutamente toda mi realidad, pero dije, no, o sea, yo no puedo crear el sol, yo no crear los animales, no, soy co-creador con eso, con ese campo que está allá afuera, ese campo inteligente. Entonces ya, qué bueno que me lo dices porque ya hasta más tranquilo me siento hoy en día. Acuérdate que como co-creador, ¿okay? Atraes a tu co-creador dependiendo de la frecuencia que estés vibrando, claro, ¿no? me queda muy claro. Si de repente te chocaron el carro, yo te preguntaría, ¿cómo te despertaste en la mañana? ¿Cómo venías pensando, actuando y sintiendo días pasados? ¿Con qué energía venías? De repente te chocaron. No, una co-creación. También andaba en un proceso. Tú en este proceso, pum, se encontraron y co-crearon esa situación. Sí, me queda muy claro porque mira, dentro también de los entrenamientos que yo hago sobre todo con vendedores es ayudarlos a entender algo que tú profundizas con mucha inteligencia y con datos muy científicos. Un poquito más, hablándolo más normal, es pues trata de estar en una energía elevada, de armonía, de amor, que son de la neutralidad, que supuestamente la neutralidad son 200 Hz, creo que es la última vez que leí, para arriba, pues obviamente atraes ese tipo de cosas y las ventas también son energía, el dinero también es energía, entonces tenemos que operar desde una energía más elevada para empezar a atraer y poder manifestar mucho más rápido. Es que tú hablas de energía, es que somos energía, o sea, todo es energía. Todo frecuencia, es, pero tú sabes de frecuencia. Te escuché decir energía porque todo es energía, 0,00001 materia y 99.999% energía. Pero una persona en estrés quiere controlar la materia, quiere predecir el siguiente movimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro también está estresado y está alterado. Te vuelve más el animal que el dios. Entonces, a ver, y es donde empiezan a aparecer los depredadores. Pero los depredadores hoy en día, tu compañero de trabajo, el cliente que no te compró, tu esposa o tu esposo, o tu suegra, esos son hoy los depredadores que activan ese sistema primitivo. ¿Cómo cambian esos depredadores? Ahora, fíjate que ahorita que te metes en este tema también, que este sistema primitivo o este tipo de alerta, ¿okay? También necesario, ¿no? También necesario. Es que no está mal ni está bien. Aquí la pregunta es cuánto tiempo te vas a sostener en ese estado. ¿Por qué? Porque está demostrado ya también científicamente que el estrés presiona los botones genéticos que crean la enfermedad. Cortisol, la adrenalina, todo El ser humano no está diseñado para tolerar largos periodos de estrés. Todos los seres sobre el planeta están diseñados para tolerar cortos periodos de estrés, pero no largos. Bien. Oye, vamos a hablar un poquito del campo cuántico de Joe Dispenza. Joe Dispenza siempre dice que todo es energía, frecuencia e información, ¿no? Que nuestros... Ahí te paro. No es que lo dice, es que la ciencia lo dice. Sí, él lo refuerza, ¿no? Porque digo, al final hay muchos, ¿no? Para mí, creo que Jacobo Greenberg, Manuel Sanz, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, entre otros, son como muy referentes de mis estudios. Y una de las cosas que a mí Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú, es el tema de las frecuencias, que a mí eso me cambió muchísimo. El de Supernatural, que es convertirte ya en una frecuencia gamma, creo que es la frecuencia gamma, que es una frecuencia ya muy elevada. Pero una de las cosas que más me hace sentido Joe Dispenza es tener esa coherencia entre el cerebro y el corazón, que se conecten corazón y cerebro, ¿no? Que emitimos señales energéticas, todo esto que nos acabas de platicar del electromagnetismo. Entonces, dicho todo esto, tú, para ti, ¿qué es la enseñanza más importante que te ha dejado Joe Dispenza? Porque cabe señalar, si ya lo había dicho, pero Marco es uno de los 145 entrenadores certificados de Joe Dispenza. Hasta el momento... No, ¿acá va a haber más o no? Sí, sí. Oye, claro. Y por cierto, que bueno, hablando de Joe Dispenza, sí, que ¿ya le gustó su depa que le estás poniendo ahí en Hollywood? Mira, le va a gustar al señor doctor Dispenza el departamento que le está armando Marco, ¿eh? Ahorita me estoy mordiendo la lengua para contestar, que te contestaría. No, contrólate de medida, hazte responsable. Sí, esa frase como me ha salvado la vida, la hazte responsable. Uno dice que es claro lo que dice
y dueño de lo que calla. Entonces, bueno, María es dueño de lo que callo en este momento. Cuando lo lleves por primera vez, te así, oh, that's energy. Saludos al Dr. Joe Dispenza, que es neta una eminencia. Dime una cosa, ¿cuál ha sido tu meditación más reveladora, güey? ¿Qué ocurrió dentro de ti? Para mí todas las meditaciones son reveladoras, siempre me muestran lo que tengo que trabajar en ese momento, por eso no hay una meditación buena, una meditación mala. Todas te muestran lo que es, lo que tiene que ser. Pero sí una que me voló los sesos que dije, wow, bro. Estamos en un evento del Dr. Joe Dispenza, terminamos a hacer la meditación de bendición de los centros energéticos y después que haces esa meditación, pues él te dice, pues acuéstate, ¿no? Nos acostamos todos en el piso para que el sistema nervioso equilibre toda la energía. Recuerdo que estaba sintiéndome en un estado de plenitud muy extraordinario, ¿no? Estaba muy, muy pleno en ese momento. La música, cómo yo me sentía, estaba arropado con una cobijita, había frío. Y de repente empiezo a sentir que el piso empieza a temblar. Entonces, obviamente, me saqué de onda y dije... sin Riviera Maya no tiembla, ¿no? Exacto. Y dije... pero eso fue segundos, brother. Y en ese momento dije, Marco, surrender. Surrender, qué buena palabra. Marco, surrender. Brother, que me entrego y que salgo, primero, o sea, subió una bola de energía que yo en mi vida había sentido hasta acá, hasta el centro de mi pecho y empezó a expandirse, brother. A pesar de tantas meditaciones, brother, miles de meditaciones, nunca había sentido eso. No, esa experiencia para mí me voló los sesos. No hay un lenguaje que lo pueda escribir, lo estoy tratando de escribir con una metáfora. O sea, puede ser una experiencia divina. Totalmente. Yo tuve una conexión con la divinidad ahí. Esta bola de energía explotó en mi pecho y entré en éxtasis total, brother. Éxtasis total y de repente una luz aquí se abre y salgo disparado yo a través de esa luz. Jesus. A toda velocidad, pero era una euforia, brother. Una euforia que yo hacía, ¡wow! Yo decía, estoy volando, pero lo que tenía que era como una ráfaga de luz, como si fuese a toda velocidad en el universo. O sea, como la historia sin fin, güey, el pinche falco. Algo así, brother, algo así era extraordinario. Y la sensación en mi cuerpo, brother, yo creo que cada célula, cada átomo de mi cuerpo estaba vibrando en un átomo extraordinario, en un patrón extraordinario. Y recuerdo que en ese momento yo le decía, Remy, mi hermano, pues fue conmigo y él estaba muy separado de mí. Y yo recuerdo que en ese proceso decía, ¿cómo le voy a decir a Remy que yo estoy en este proceso? No lo va a entender. Se le queda chismear tu viaje cuántico, güey. Sí, bro. Y entonces llego otra vez, o sea, como te digo, creo que eso fue lo que pasó. Llego, no sé, pero sentí que estaba en mi cuerpo y era un éxtasis y decía, wow, brother, o sea, y ahí vino también algo que yo venía repitiendo, que fue cuando yo paré de hacer estas ceremonias de bufo y todo esto. Es porque entendía de que el ser humano con su propio pensamiento puede tener todos esos estados que se consiguen con todas esas medicinas. ¿Okay? Claro. Y cuando me pasó eso en ese momento fue la muestra exacta de que no necesitamos absolutamente nada externo para conectar con nuestra divinidad. 100%. Entonces esa fue la experiencia. De hecho, regresé. Regreso al cuerpo, sigo con los ojos cerrados, nunca los abrí. Y de repente siento que el piso empieza a dar como vueltas, brother. Y yo, ahí viene otra vez. Y me volví a soltar, pero ahí escuché al Dr. Dispenza decir, come back to me. Come back to me. No, déjame aquí. Come back, pues ya regresé. Sí. Recuerdo que me levanté y inmediatamente empecé a anotar en mi cuaderno toda la experiencia. 5 minutitos más, por favor. 5 minutitos más, güey. Qué fuerte experiencia. Sí, empecé a anotar toda la experiencia, la tengo escrita en el cuaderno porque nunca se me olvida las sensaciones y lo que vi. Muy fuerte. Sí, esa fue porque la que saliste y te quebraste, ¿no? Sí. Lloraste. No paraba de llorar, sí, pero llorar de ¿qué pasó, no? Yo creo que este toque divino que tuve. Sí, o sea, sí he tenido. Tocaste la divinidad, güey. Y ahorita que lo hablas, sí he tenido diferentes experiencias místicas, las llamo yo, porque una experiencia mística es no sabes lo que va a suceder. Sí, ¿no? místico viene de misterio. Sí, no sabes lo que va a suceder, te entregas a lo total desconocido. Sí. El gran misterio de la vida. Tuve en otras dimensiones, en esta estaba perfectamente conectado en esta dimensión y estaba en otra dimensión, estaba pasando muy chido en esta otra y ya me tocaba regresar y preferí quedarme aquí, mi hermano me despertó y fue un caos. Sí he tenido varias, pero esta fue la que más me marcó. Hermano, ¿por qué decides entre tantos maestros, entre tantas filosofías, entre tantas creencias? ¿Por qué decides que sea Dr. Joe Dispenza tu guía? Siento maestro? Que la ciencia une, como nos lo ha enseñado el Dr. Joe Dispenza, las religiones y todo esto separa, y es lo que está creando es una gran comunidad extraordinaria donde explica a través de la ciencia la grandeza de quiénes somos como seres humanos y cómo realmente a través de esa grandeza podemos conectar con la divinidad. Su explicación es muy sencilla y aparte de eso también creo que cuando yo empecé a estudiar su metodología hace 7 años atrás aproximadamente, mi vida empezó a tener cambios muy drásticos y muy instantáneos y era cosa como que yo decía, pues, ¿en serio esto está pasando? Pero me hace mucho sentido, ¿no? Como te digo, esta información todos los tenemos por dentro, pero yo hablaba mucho de esto de forma mística.
No era algo así como... Pero cuando escucho al doctor Joe Dispenza, que este misticismo que yo traía, él ya le está poniendo nombre, le está poniendo como toda esta estructura a través de todos estos estudios que está haciendo. Dije, wow, por aquí es, aunado al cambio que yo estaba experimentando en mi vida también, en mi forma de comportarme, de ver el mundo. Pasamos entonces por el periodo de COVID, lo cual me dio mucho tiempo más para sumergirme pasamos más juntos, güey. Exacto, ahí me dio mucho tiempo para sumergirme realmente en todas sus teorías. Y aparte, él como ser humano me conecta. Yo creo que el doctor Joe Dispenza nunca busca llamar la atención. No, eso es algo que respeto mucho de él. Brother, nunca... Y baila chistoso también. Sí, no, él nunca busca llamar la atención, es súper humilde. Sí. Él incluso dice, yo no estoy diciendo esto, lo dice la ciencia. O sea, ponérsele en ese lugar, eso es lo que me llama más la atención del doctor Dispenza, aparte de su energía y su corazón. Conectar la divinidad, la espiritualidad, porque al final somos espíritus, ¿no? Conectar toda esta parte con la ciencia que se me hace un genio, ¿no? Son pocos los que lo logran. Y pues creo que él está haciendo una gran labor. Ya el otro día platicamos, ¿no? Hay gente que lo critica, que dice de sus fiestas, orgías, de meditación, pero pues al final nadie más lo está haciendo igual que él, ¿no? Es que, a ver, no sé. Sale un influencer a decir, ¿no? Lo que pasa es que si tú te pones a ver ese video, no quiero entrar por el creo de energía, eso, pero simplemente es una persona que nunca ha asistido a un evento. No, ¿cómo puede opinar si nunca ha ido a un evento? Porque es más fácil juzgar lo que no sabemos. Sí. Pero una persona realmente que ha ido a un evento, el doctor Dispenza, brother, es algo extraordinario. Es humanos conectando con otros humanos, volviéndonos uno y sanando todos al mismo tiempo. Es una cosa extraordinaria. Claro. Bueno, de hecho, tanto así que... So if you're watching this... Porque habla inglés, ¿no? No, so if la energía es una persona que quiere tomar algo para llamar la atención. Totalmente. Y estamos así lo vi, así lo vi así, que quería tomar energía. Claro, vuélvete controversial, pégate gritos, insulta a la gente. Y lo logró, tienes la atención. Tuvo seguidores, seguidores, por eso. Ahora, ¿qué tipo de gente también lo está haciendo? Anyway, pero no, creo que el trabajo del doctor Dispenza es extraordinario, tanto así que, pues yo no sé si tú viste la entrevista que le hicieron en el Vaticano. Sí, o sea, para llegar al nivel donde, y tú viste tal y como es el doctor Dispenza, desde su gran humildad, desde su ciencia sentado, hablando con estas figuras del Vaticano, explicando, y el Vaticano y el doctor Joe Dispenza, a través de la ciencia, haciendo esto. Eso es hermosísimo. No, está logrando cosas. A veces uno con su mente fatalista, y me pasa mucho de ver que como el mundo como que está cada vez peor, pero no, también hay cosas que están mejorando. Hay muchas cosas que están extraordinarias. Esto es uno de ellos. Que necesitamos más personas, sí, y solamente lo podemos hacer yendo adentro de nosotros. Sí, más personas que hagan esto. De hecho, esta es una sesión también para la gente que va a escuchar esto. También la intención es que algo te sirva, ¿no? De lo que estamos platicando. Sí, bro, y que la gente realmente, que a lo que escuche este podcast, realmente les sirva para abrir la curiosidad, porque yo creo que también lo hemos escuchado mucho, en tiempos de información la ignorancia es una opción. Sí, hay mucha información. Y como he aprendido del doctor Joe Dispenza, hoy en día no solamente basta con saber información, es también saber cómo. Okay, sí. ¿Cómo aplico esto a mi vida, no? Y creo que una de las cosas que está haciendo extraordinarias el doctor Joe Dispenza es enseñándonos a cómo aplicar esto al día a día, a tu vida. Y tenemos miles de casos, desde X, etnia, color, sabor, lo que tú quieras, cualquier humano creando cosas extraordinarias. Entonces hay algo muy cierto aquí que si eres muy cerrado, pues entonces sumérgete en la ciencia y empieza a aprender un poco más de ella. Quiero agradecerte, en verdad, todo esto que estás compartiendo con nosotros, oro puro. Valiosísimo. Gracias. E ir cerrando este podcast con unas últimas preguntas fuertes, pero creo que importantes, ¿no? Trascendentales, porque aunque sé que te apoyas mucho en la ciencia, también te conozco y sé que también tienes, sabes que somos un ser divino y un ser espiritual, somos seres espirituales. ¿Tú crees que somos todos la misma energía, que yo soy tú eres yo, que todos somos iguales? Yo te haría una pregunta. Si yo te quito tu nombre, tus creencias, tus juicios, toda tu memoria, y me la quito yo, ¿qué queda? Pues pura energía, pura y te quito el cuerpo también. Ondas vibrando, una conciencia ahí flotando. Eso es lo que yo creo. Y se va a la fuente. Ahorita lo que nos separa a ti y a mí en este momento, vamos a ponerlo así, yo soy venezolano, tú eres mexicano, tú mides tanto, yo mido tanto, tú pesas tanto, yo peso tanto, tú sabes algo, yo sé otras cosas, tú vives en un lugar, yo vivo en otro, separación, pero quitemos todo eso, ¿en qué nos convertimos? Same, lo mismo, unidad. Y quitemos todas las creencias también, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la mayor ilusión de este plano, esta realidad, es que estamos separados? Para mí sí es la mayor ilusión que tenemos y nosotros venimos aquí a volver a la unidad. O sea, venimos a experimentar la dualidad, pero en el camino para evolucionar es volver a la unidad, volver a convertirnos en uno, ¿no? Y yo creo que esto es algo extraordinario cuando lo empezamos a hacer, Eric, porque imagínate que cada ser humano empiece a entender
que el ser humano que tiene enfrente es mismo. Te gritaría, te golpearía, te estafaría, te robaría, te haría daño. No, espejarías con más empatía, con más compasión. Totalmente. Sí, totalmente. Yo es uno de los ejercicios que hago, que a veces se me olvida, pero de repente me conecto mucho y me da resultados, ¿no? El sonreír a la gente, entregar, hasta nada más tirarle buena onda a la gente, eso me ayuda mucho. Totalmente. Porque ¿a quién no le conviene que tengamos estos superpoderes? ¿A quién no le conviene que sepamos esto? ¿A quién? Yo creo que tienes la respuesta a esa pregunta. Sí. Quiero saber qué opinas tú. Yo soy conspiracy guy, pero ¿a quién no le conviene que seamos superhumanos? A un sistema que depende de nosotros, obviamente. Que nosotros, a través del estrés, de la enfermedad, de la separación, de la guerra, se alimenta. Entonces es adrede. Yo no sé si es adrede o no, pero... O es un accidente. No sé si es adrede o no, pero sí sé que este sistema, no sé cuál es el sistema, no sé dónde viene el sistema, pero sé que hay un sistema que quiere todo esto. No queremos que nos vayan a cancelar. Pues sí, hay que tener cuidado, pero no, lo que sí sé es que, claro, bueno, hay grandes líderes que decían, sepáralos y vencerás. Sí, divide y vencerás, Maquiavelo. Pero únelos y creas una masa muy extraordinaria de seres humanos con una misma visión hacia un mismo lugar. Imagínate plus esto, seres humanos que se vean en frente de ellos mismos. Yo te trato con amor porque es el amor que yo me doy, así todos caminando hacia un futuro. Entonces, ese futuro para mí existe, y una de las cosas que en muchas meditaciones yo siempre... ¿Cuándo? Es que el cuándo es el tiempo, ¿ok? Yo creo que... Y bueno, te debo decir, ¿dónde? En cada uno de nosotros existe eso, brother. Se está creando, entonces. Ya está creado. Estamos atrayendo. Entonces, quiere decir que de repente cierta parte de la humanidad quedará atrapada en una frecuencia y la otra estará en una frecuencia totalmente diferente, viviendo dos universos paralelos. Yo creo mucho en la coherencia de la energía. Yo creo mucho en que llega un punto donde esta coherencia de amor, de gratitud, de más personas vibrando en lo mismo, de ayudarnos entre otros y todo esto, empieza a moverse de tal manera que empieza a jalar, brother. Empieza a jalar porque para mí es la naturaleza de todos los seres humanos. Me encantaría sentarse. ¿Sabes cuántas religiones existen en el mundo? 4,300 religiones. Y sé que me puedes hablar de cada una de ellas. No. Sé que te puedo hablar de varias, pero sí. Me gusta mucho. Ya sé. Pero aquí me gustaría más bien preguntarte, ¿qué se necesitaría hacer si tú te sientas en una conferencia, güey, con los 4,300 líderes de todas estas religiones? Que religión viene religiare, que es unir. Lo cual no, porque todas andan buscando. Yo tengo la verdad. Ok, va. Todos tienen microverdades, ¿no? A lo mejor sí, y muchas religiones tienen cosas bellísimas. Y otras no tanto, pero ¿tú qué les dirías? O sea, tú, si tuvieras la oportunidad, Marco Ortega, a ver, güey, tienes a 4,300 religiones enfrente de ti. Tienes 5 minutos con ellos. ¿Qué mensaje les darías? Wow. ¿Qué mensaje? Yo creo que no les daría ningún mensaje. Este podcast se llama Preguntas Inteligentes, Yo creo que no les daría ningún mensaje. ¿Quién soy yo para darles un mensaje? Lo que sí les haría serían preguntas. ¿Qué harías? O sea, ¿qué les preguntarías? Les preguntaría cómo ven la humanidad. No, ¿Cuál es? Se ve... A ver, tú son ellos, o sea, tú eres los 40 que me va a responder a todo lo que voy a decir. Yo soy uno de ellos, güey. Acá estoy acá. No, yo decía, ¿cuál es la intención que tienen con la humanidad? ¿Qué intención tienen con la humanidad? ¿Qué quieren, no? Porque puta, yo a veces pienso, güey, digo que algo saben que nosotros no. Y por eso actúan como actúan. Por ejemplo, de repente, cierto, a veces que... digo, ¿por qué tanta corrupción, tantas cosas, güey? ¿Sabrán algo que nosotros no, güey? Y por eso están pasando de lanza y les vale más porque saben que igual iba a valer madres todo. No sé, cabrón, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles serán las intenciones? No lo sé y no quiero tampoco meterme en esa frecuencia, ¿sabes? Prefiero crear realidad propia, pero sí es un tema, ¿no? Sí es un tema, y si gente como nosotros estamos micro despiertos o despiertos, como lo quieras con llamar. Esa palabra yo no estoy de acuerdo. No, o sea, no, porque también porque es del ego, viene del ego. Exactamente, los que están despiertos, yo estoy despierto, los que están dormidos, cuidado. Tienes razón, lo quise decir como que más bien que tenemos intenciones de que cambien las cosas para bien, ¿sabes? De ver un mundo mejor, güey, un mundo con más armonía y con más amor, güey. O sea, eso es a lo que me refería, ¿no? ¿Qué hacer, güey? Imagínate, o sea, tienes a las 4,300 religiones. Es que la respuesta ya la tenemos. Lo que hay que hacer es, tú empiezas por tu propia transformación. Cada uno de nosotros es el responsable de empezar con su propia transformación, de empezar a conectar más con el amor dentro de nosotros. O sea, esta otra frase famosísima, seamos realmente nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Pero ¿cómo puedo yo hablar? ¿No sería mejor por hacer una rifa entre todas las religiones? Decir, a ver, ya, a ver, por votación. A ver, ¿votos por Krishna?
Bien. Buda. Chingada, se queda Buda. ¿No? O sea. Yo creo que dejemos insisto, dejemos de estar poniendo el dedo afuera, que allá afuera tiene que cambiar, que allá tiene que hacerlo diferente. Empieza a hacerlo tú diferente. Muy bien. Y cuando tú empiezas a transformarte y a hacerlo diferente, empiezas a impactar tu sistema, tu cultura. Muy bien. Y empiezas a traer más de eso. Entonces yo creo que ya, así me vas a poner ahí, pues cuál es la intención para ustedes, muchachos, pero creo que lo principal para cualquier humano es, no quieres violencia, deja de tú actuar con violencia. Y la violencia también tiene que ver el cómo te hablas tú, porque somos los que peor nos hablamos muchas veces. Sí. Eso, deja de hablarte con violencia, empieza a hablarte con más amor a ver. Entonces eso va a crear la energía necesaria, la conciencia necesaria para empezar a hablar con amor hacia afuera. Si hay un ser consciente y congruente, de los que me jacto de ser hermano y amigo eres tú, porque en verdad a veces contigo no me puedo hacer pendejo, güey. Quiero llegar así a ser dramático, yo un pinche chisme y tú, hazte responsable, güey, que eres un espejo. Y yo digo, ya no puedo ni siquiera chismear a gusto con el doctor Marco. Fíjate, es que tiene también una intención para mí. No, yo no te puedo permitir, porque si no vas a inconscientemente. No, güey, yo de repente voy a hacer algo y digo, hazte responsable. Y ya me digo a mí mismo, hazte responsable, Eric, hazte responsable. A ver, cuidado con lo que dices. Yo sí, Marco. Sí, por esto que tú dices también, ¿no? Es que todo lo que estás viendo afuera es una realidad creada por lo que llevas por dentro. 100%. Esa gente que está allá afuera, que estafa, que mata, que roba, que lo que tú quieras, vive, es dentro de ti. Bien, hermano, gracias por esto. Y por último, para despedir, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te seguimos? Marco Ortega Oficial, así estoy en todas, en LinkedIn, en Instagram. Sí. En donde sea. Marco Ortega Oficial. Muy bien, sigan a mi amigo. Que no soy de redes sociales, más de vez en cuando postear algo ahí, pero no soy de redes sociales. Sí, pero bueno. Se cotiza, se cotiza. Sino que lo que hablamos hace rato, güey. Es una gran responsabilidad cada vez que tú vas a abrir la boca. O sea, sí, lo decía Spider-Man. Pues sí. With great power comes great responsibility. Exacto. Entonces, realmente yo abrí una red social para hablarle a X cantidad de humanos. Tengo que tener mucho cuidado porque eso sé que los va a impactar y cuido mucho lo que digo hoy en día porque todo el que lo está escuchando lo va a impactar para bien o para mal. Entonces creo que por lo menos yo, Marco Ortega, tengo una gran responsabilidad de cuidar mucho siempre lo que digo y cómo lo transmito y siempre busco que esté claro. Entonces, por eso las redes sociales las uso como para jugueteo. Sí, aquí está mi perro, aquí estoy en este viaje, tal. De repente sí estoy en esta conferencia, lo que sea, pero no realmente como un mecanismo para sentarme les voy a comunicar cada vez que venga un pensamiento y lo sienta. No, creo que hay un espacio para el cambio y el espacio para el cambio es tómate un día, 2 días, te retiras, te doy un programa o asiste a un retiro o asiste a un programa con tu manual, te pones a leer y a estudiar. Creo que para mí esos son los momentos de aprendizaje. Gracias, hermano. Gracias por ser el primer invitado. Gracias a ti. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo este capítulo. Déjanos un último mensaje. Podrás ser y comer ketogénico, podrás ser vegano, podrás triple filtrar el agua, podrás irte a los manantiales del Himalaya, podrás comprar oxígeno puro, pero si tu sistema emocional no está bien, nada de eso va a servir. Lo hemos visto en este trabajo muchísimo. Sí, entonces, primero, sí, todo ayuda, pero enfoquémonos en cómo están nuestras emociones, cómo está todo esto que está dentro y avancemos por ahí, porque nuestros propios pensamientos son los que nos están enfermando más que cualquier otra cosa. Maravilloso. Gracias a todos los que se conectaron a este podcast. Gracias por su tiempo. Espero que esto les haya gustado, esta entrevista con Marco Ortega. Por favor, los que no, suscríbanse. Si saben de alguien que necesite esta información, por favor, compártanlo. Dejen ahí también sus comentarios. Y muchísimas gracias por sintonizar Preguntas Inteligentes, el podcast con su anfitrión, Eric Navarro. Y nos vemos a la próxima.